Muy bien, pues ya estamos en esta siguiente sesión de nuestras pláticas sobre budismo Mahayana. En la sesión anterior hablamos sobre los orígenes del budismo Mahayana. Fue como que una clase un poco histórica y también como que investigamos un poco la evolución del budismo que enseñó el Buda hacia lo que se volvió siglos después de que falleció y que se conoce como budismo Mahayana. Y hoy vamos a hablar sobre una de las enseñanzas principales, eh, pues no enseñanzas, yo diría como que más bien un pilar principal del budismo Mahayana, que es el sendero del Bodhisattva, el entrenamiento del Bodhisattva. De hecho, hay un libro muy famoso que se llama El estilo de vida del Bodhisattva, escrito por Shantideva, un monje muy famoso, creo que del siglo VIII, y cómo este entrenamiento del Bodhisattva, pues, está relacionado con con los otros pilares que mencionamos en la clase anterior, que es el desarrollo de sabiduría, la compasión, eh, el vacío, ¿no? Esta como perspectiva más profunda del budismo, de la filosofía budista. Eh, pero antes de ver todas esas piezas, primero vamos a ver esta pieza que es súper importante, que es el Bodhisattva, el sendero del Bodhisattva. Aquí hay varias ideas. Yo creo que hay tres ideas muy importantes. Una es la idea del Bodhisattva, otra es el sendero de el camino del Bodhisattva, y otra tercera idea es la bodhicitta, que significa la mente del despertar o significa también el espíritu del despertar. Es como una actitud, una motivación, una intención, ¿no? Que, que se cultiva en el Mahayana, que el Bodhisattva cultiva. Entonces vamos a ver cada uno de ellos para entender qué es este entrenamiento, ¿no? Del Bodhisattva. ¿Hablé ya en la clase anterior sobre este concepto del Bodhisattva o no? ¿O todavía no? Yo no me acuerdo. Todavía no. Ah, ok. Lo he mencionado sin duda en otras clases, pero muy breve, ¿no? Pero entonces ahorita vamos a hablar un poco más a detalle. Eh, el Bodhisattva es un ideal, es un practicante espiritual, ¿no? Es como una práctica espiritual que se busca, es un ideal al que se aspira y que eh, originalmente el Buda mencionaba esto de ser Bodhisattva cuando se refería a él mismo antes de iluminarse, de hecho, cuando se refería a él mismo en sus vidas pasadas. Entonces, si ustedes leen sermones del Pali Canon, es muy común que encuentren partes en donde dice el Buda, en una vida pasada, cuando yo era un bodhisattva, así decía, ¿no? Cuando yo era todavía un bodhisattva, hice esto y aquello, y era un rey, ¿no? En esta tierra, y en otro tiempo fui como un campesino, y en otro momento fui un fantasma, ¿no? O un animal, ¿no? Pero el punto es que él decía, cuando yo todavía era un bodhisattva, esto, y contaba su historia, ¿no? Y, y entonces, más adelante, siglos después, el Mahayana dice, pues hay que ser, ¿no? Como el Buda. O sea, volvernos bodhisattvas, aspirar a ser bodhisattvas para que en algún momento nos volvamos Budas, porque primero se es un bodhisattva y después te vuelves un Buda, gracias a que eres un bodhisattva. O sea, como que el bodhisattva es una condición para que uno se vuelva un Buda. En el Pali Canon, en los sermones del Pali Canon, el Buda no dice tienes que ser un bodhisattva para que te vuelvas un Buda. O sea, eso es algo que no menciona. Lo que sí dice es, practica el Dharma, te vas a librar del sufrimiento y del ciclo de reencarnación y pues vas a lograr nirvana, ¿no? Que es extinguir todas las causas de sufrimiento y todas las causas
que llevan a la reencarnación en samsara. Entonces, él dio el sendero óctuple para que lograras esto de dejar de reencarnar y decía, cuando ya purificaste por completo todo tu karma, entonces te vas a volver un arhat, decía. Y el arhat significa alguien digno de ser venerado, ¿no? Básicamente te iluminas cuando tú te vuelves un arhat. Después, em, ya que se va el Buda, cuando se empieza a interpretar sus enseñanzas, sus sermones más adelante, sin la presencia del Buda, em, se dice que, pues, que ser un arhat es como ser un Buda, pero no es propiamente ser un Buda, porque pues no estás enseñando algo nuevo, no estás revelando el Dharma, así como lo hizo el Buda Gautama. Entonces, eres como un Buda, pero no tal cual. Para ser un Buda tendrías que ser alguien que gire la rueda del Dharma, es decir, que vuelva a enseñar para el beneficio de todos los seres. Y entonces, gracias a este Dharma que se revela, entonces ya puede ser considerado como un Buda, ¿no? Es como cuando ya no hay maestros, cuando ya todo el Dharma se desintegró, ¿no? Y ya no hay Dharma en el mundo y no hay practicantes, ¿no? Y uno y el resto de los seres caen en una era de oscuridad, ¿no? Y de generación y así. De repente aparece un Buda y enseña el Dharma otra vez y entonces se vuelve a iluminar a la gente, a los seres y se regresa a una era de prosperidad y luminosidad y así, ¿no? Entonces, cuando aparece otra vez un ser que revela el Dharma, entonces a ellos se les llama Budas. Y todos los que se iluminan con esta enseñanza que da un Buda, se les llaman Arhat, dice el Buda, ¿no? Y luego después, siglos después, con el Mahayana, pues la gente dice, no, pues hay que primero volvernos bodhisattvas, porque hay que tirarle a ser Budas, o sea, no hay que tirarle a simplemente ser un arhat, sino volvernos Budas que en el futuro, o sea, muchos y muchos millones de siglos después, nos volvamos Budas para el beneficio de todos los seres, o sea, ser como Gautama, ¿no? O como el Buda del futuro, que es Maitreya, el Buda Maitreya, actualmente es un bodhisattva. Maitreya está ya beneficiando seres como bodhisattva, todavía no es un Buda porque no ha aparecido en el mundo para eh, enseñar el Dharma. Entonces el Mahayana dice, hay que ser como ellos, hay que ser como Gautama en su momento y hay que ser como Maitreya ahorita, que es un bodhisattva, o como otros, como Manjushri, o como Avalokiteshvara, es otro, eh, y otros bodhisattvas, ¿no? O sea, hay varios. Y, y entonces se vuelve una práctica muy importante del Mahayana, el aspirar a ser bodhisattva, ¿ok? Ahora, ¿qué es específicamente esto? Pues ser un bodhisattva no es nada más alguien que se hace llamar así, sino que lo que hace específicamente es cultivar la intención de iluminarse para el beneficio de todos los seres. Puede ser la intención de iluminarse para el beneficio de todos los seres o practicar el Dharma para el beneficio de todos los seres. Y de hecho ahí hay como variantes, ¿no? Hay unos que dicen, yo practico el Dharma para iluminarme lo más pronto posible y empezar a beneficiar lo más pronto posible. Y hay otros que dicen, no, yo voy a poner en pausa mi iluminación y me voy a poner a beneficiar seres ya, en este instante. Y esa es otra expresión de la misma motivación. Y otros dicen, pues yo quiero iluminarme ya, pero en el Inter empiezo a beneficiar. Entonces, practico para iluminarme lo más pronto posible y en el Inter estoy ayudando gente.
¿no? Entonces, como que hay diferentes formas de expresar esta motivación, esta intención, pero eso es lo que marca que tú aspires a ser un bodhisattva o te vuelvas un bodhisattva. Em, Bodhisattva significa existencia despierta, ¿no? Bodhi es despierto y sattva es como existencia, ¿no? No es tal cual un Buda, es una existencia despierta. Un Buda ya ni siquiera se le puede llamar existencia o no existencia porque ya trascendió esos conceptos de existir y no existir. Es medio filosófico eso, pero ahorita por el momento digámoslo así, ¿no? Pero un bodhisattva es alguien que tuvo como un despertar. Puede ser un despertar espiritual, tal cual, o un despertar como no tan espiritual, pero como que tiene ese llamado a hacer el bien, ¿no? Y aquí uno puede pensar en todas esas personas que tienen mucha bondad, que tienen mucha compasión, que se preocupan por la gente, ¿no? Y que tú dices, órale, esta persona es muy buena, ¿no? Entonces, eso es como tener esa semilla del despertar dentro de ti, como que ya se está manifestando, aunque todavía tengas mucho karma que purificar y aunque todavía a lo mejor no tienes un despertar espiritual irreversible y profundo. O sea, hay cualidades despiertas en ti, pero a lo mejor todavía estás dormido o todavía tienes karma que te impide ver la realidad tal y como es, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que te caracteriza a un bodhisattva. Es una existencia medio despierta o despierta hasta cierto punto. Y en el budismo Mahayana, mm, pues la práctica consiste, en primer lugar, en cultivar este, esta motivación que se le llama bodhicitta, ¿no? Bodhicitta, como dijimos, es la mente del despertar. Por cierto, si alguien tiene una duda, levanten su manita, ¿eh? Me pueden interrumpir. No tenemos que esperar hasta el final. Em, si, si alguien tiene la motivación de ayudar, ok, eso se parece un poco a bodhicitta, pero bodhicitta, la mente del despertar o el espíritu del despertar, es una motivación mucho más profunda, es mucho más radical, es mucho más eh, extraordinaria, diría yo. Bodhicitta es esta intención, este compromiso, este voto que tú haces por beneficiar a todos los seres. Y esa es la forma en que se expresa, beneficiar a todos los seres de todos los reinos. Y todos los reinos aquí me refiero a los seres de los infiernos, eh, los seres del reino de los espíritus hambrientos, los animales del reino de los animales, todos los seres del reino de los humanos, y luego después en los reinos superiores está el reino de los semidioses. Ellos también son seres que beneficias. Y luego más arriba están los reinos de los dioses y que a pesar de que son seres con muy poco sufrimiento, porque viven en reinos muy prósperos y placenteros y benéficos, siguen siendo seres de samsara, o sea, siguen siendo impermanentes y en algún momento sufren. Y entonces un bodhisattva se empeña también en beneficiar a los seres de los reinos superiores, no solamente a los de los infiernos. Eh, entonces, el compromiso que un bodhisattva toma es, me comprometo a beneficiar a todos los seres de los seis reinos que acabo de mencionar. Y es un compromiso pues bastante fuerte,
y es un compromiso que cualquier persona puede tomar. O sea, no es algo que es exclusivo de seres sublimes que viven en otra dimensión, ¿no? Como tal vez el Bodhisattva Maitreya o Kuan Yin, ¿no? Que es el aspecto femenino de Avalokiteshvara. Kuan Yin es como la Buda de la piedad, de la compasión, ¿no? Es un ser muy bondadoso, pero no tiene uno que ser así de sublime para tomar este voto, para comprometerse uno de esta forma. Y normalmente cuando le mencionas esto a la gente dice, ¿por qué habría de ser algo así tan difícil? ¿Por qué habría de comprometerme a hacer algo así tan difícil, ¿no? Es lo primero que piensan. No todos, pero la gran mayoría. Dime, Mali. ¿Cómo dijiste, Alex, que se llama la Bodhisattva femenina? Kuan Yin, te lo Con Q. escribo en el chat. Sí, porfa. Kuan Yin. A veces lo escriben con G de gato, así como Kuan Yin, ¿no? Juan Jin, ok. Y ella es el mismo ser que es Avalokiteshvara. Es un bodhisattva o Buda de la compasión. O sea, Avalokiteshvara es el aspecto masculino y Kuan Yin el femenino. Y se Ujú. dice que el Dalai Lama es una reencarnación de Avalokiteshvara. O sea, el Dalai Lama es el Buda de la compasión encarnado, llamado de alguna forma, ¿no? Así se ve al Dalai Lama. Entonces, pues uno piensa o reflexiona en este compromiso y dices, ay, cabrón, o sea, como que no estoy tan seguro de querer comprometerme a tanto, porque, pues, para empezar, ¿cuántos seres hay, no? Son infinitos, o sea, los tres tiempos, ¿no? En el pasado hay gente que sufrió, en el presente hay gente que sufre, y en el futuro hay gente que va a sufrir, y multiplica eso por los seis reinos, ¿no? Y digo, ese es un modelo medio simplificado, pero ¿qué tal si son más reinos, ¿no? Que se contemplan más allá de la cosmogonía budista y estamos hablando de todos los seres, de todos los universos, de todo el cosmos, de todas las galaxias. Todos estos seres que existen en el cosmos, así como aquí mi fondo espacial, el Bodhisattva considera que está aquí para beneficiar a quien sea, de cualquier parte del universo, en cualquier rincón de las galaxias. Y, y entonces, pues es muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil tomar ese compromiso, pero vale toda la pena del mundo hacer algo así. Y hay muchos libros que discuten por qué, ¿no? O sea, los beneficios de cultivar bodhicitta y volverte un bodhisattva son muchísimos, ¿no? Pero yo personalmente cuando pienso en el beneficio o la razón por la cual yo le digo a la gente, aspiren a volverse bodhisattvas, es que en primer lugar tenemos el potencial para volvernos este tipo de seres. O sea, no somos nada más seres humanos comunes y corrientes que pues nacieron para comer, dormir, ir al baño, reproducirnos y luego morirnos. No, o sea, tenemos poderes muy grandes. Somos de los seres más espirituales que existen en el universo. El Buda siempre dijo que el mejor lugar para renacer es en el reino de los humanos. No es en el reino de los dioses y tampoco en los reinos inferiores como los infiernos y el reino de los animales. O sea, a lo mejor es obvio si piensas que en los infiernos te la pasas sufriendo y si eres animal, pues no puedes aprender el Dharma porque no puedes leer si eres animal. Si eres fantasma, pues tampoco puedes practicar el Dharma porque te la pasas sufriendo en el reino de los espíritus hambrientos.
Y dirías, pero pues como que no está mal renacer como Dios, ¿no? En un reino de prosperidad, en un cielo, ¿no? En un paraíso, ¿no? Como los que, en donde renacen los dioses. Pero el Buda dice que no es muy buena idea porque allí es bien fácil dejar de practicar el Dharma porque todo está perfecto, porque uno no sufre, excepto al final. Pero el resto de tu vida te la pasas increíble. Esta vida puede ser larguísima para los dioses, estamos hablando de miles de años en términos de la duración de la vida de un dios, ¿no? Pero aún así, aunque sea una vida larguísima de felicidad y prosperidad, vas a sufrir. Y lo peor, dice el Buda, es que en esa vida no vas a mover un dedo para practicar el Dharma porque todo está increíble. ¿Para qué fregados voy a practicar el Dharma si no estoy sufriendo, no? O sea, no hay una razón, un motivador para ponerme a practicar el Dharma. Y en el mundo de los humanos sí hay esos motivadores, o sea, hay sufrimiento pero también hay discernimiento, hay inteligencia, está presente el Dharma. Uno puede estudiar el Dharma, reflexionar sobre el Dharma y ponerlo a la práctica, ¿no? Entonces uno sufre más o menos lo suficiente como para ponerse uno a practicar. Uno no sufre tanto como en los infiernos o como en el reino de los animales. Entonces, porque hay seres en los infiernos que dicen, yo quiero practicar el Dharma, pero no pueden porque están en el infierno. Y el infierno, pues, es sufrimiento de principio a fin, ¿no? Para que se den una idea, un infierno es como estar tal vez como en un país en guerra, ¿no? Donde hay muerte todo el tiempo, hay odio por todos lados, hay destrucción, fuego, caos, asfixia, ¿no? O sea, no tenemos que irnos al infierno para entender un poco el infierno en nuestro reino, el de los humanos. Hay bastantes infiernos aquí en la tierra, ¿no? Y ahí la gente no puede practicar el Dharma. En un país en guerra no pueden practicar el Dharma. Aunque esté ahí enfrente un Buda, aunque esté los libros, ¿no? Para practicar, no se puede porque hay muerte por todos lados. Entonces, el, el ser humano que no está en los infiernos y que no está en los cielos, tiene un renacimiento muy valioso. Se le llama el precioso renacimiento humano. Y ese apreciado renacimiento humano es valioso porque uno cuenta con las capacidades, las libertades para recibir el Dharma y practicar el Dharma y por lo tanto lograr la liberación. Entonces, es ahí el mejor momento para, para practicar. Y en ese estado es en el que nos encontramos nosotros. O sea, los seres humanos tenemos esa gran oportunidad de volvernos seres extraordinarios porque nuestras condiciones son las mejores que existen, son las más propicias, las más como auspiciosas para que uno tenga un despertar espiritual y eventualmente uno se vuelva un Buda. Sí, obviamente hay que trabajarle mucho, ¿no? Hay que estudiar y practicar el Dharma como loco. O sea, hay que hacer la chamba, ¿no? El trabajo, pero es por eso, ¿no? La razón es, güey, date cuenta de la oportunidad tan chingona que tienes para volverte algo increíble. Esa es la primera razón que yo le digo a la gente. Eres como un diamante bruto, literalmente. Y lo único que tienes que hacer es estudiar el Dharma y practicar. Entonces, parte de eso, parte de la práctica, es tomar el voto del Bodhisattva. Y ahí me lleva a la segunda razón por la cual yo le digo a la gente, toma el voto del Bodhisattva. Y esta segunda razón es, cuando tú aspiras beneficiar o cuando te comprometes a beneficiar a todos los seres, algo le pasa a tu mente, algo le pasa a tu corazón, a tu ser, a tu mente.
la vibra cambia. A lo mejor cuando lo haces en un inicio no te das cuenta, pero si lo haces de corazón, hay un cambio. Y este cambio tiene consecuencias muy benéficas, pues no nada más para la gente que ayuda, sino para ti mismo. De entrada, cuando empiezas a pensar en cómo beneficiar a la gente, te sales de la perspectiva narcisista. Es como un gran método para trascender una perspectiva narcisista egocéntrica, que por cierto, todos los que no hemos tenido un despertar espiritual somos narcisistas, no solamente el que uno cree que es narcisista, ¿no? Porque normalmente escuchas ese concepto y dices, ah, sí, yo conozco un par de narcisistas, sí, 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 mi tío es así, mi esposo es así, ¿no? Mi mujer es así, es medio narcisista, o mi jefa es narcisista, ¿no? No, todos tenemos cierto grado de narcisismo. Sí es cierto que algunos muestran un grado mucho más eh, grave, diría yo, que otros, pero por el solo hecho de tener una perspectiva egocéntrica basada en el yo, en esta idea de que yo existo, ya con eso estamos como que viendo el mundo a través de el yo, de uno mismo, ¿no? Y eso es limitado, es angosto, uno piensa en su propio beneficio, uno tiene sus apegos a las sensaciones agradables, placenteras, y entonces eso ya cae un poco en este egoísmo similar al narcisismo, ¿no? Obviamente no es este extremo como en otros casos, pero ahí está. Entonces, tomar el voto del bodhisattva o cultivar la mente del despertar o la bodhicitta rompe, es un golpe fuerte al ego, un golpe fuerte a estas tendencias narcisistas que tenemos. Y, y uno puede tomar ese voto o comprometerse de una forma equivocada, torpe, tonta. O sea, uno dice, voy a beneficiar a la gente, pero realmente no se han abierto. Como que a lo mejor lo hacen por quedar bien, o por protagonismo, o porque no quieren ser vistos como gente egoísta o narcisista. Entonces dices, ay, sí, pues voy a ser una persona, voy a cultivar la bodichita y volverme bodhisattva. Y entonces toman el voto, o sea, se comprometen y sufren bastante porque no se han abierto, no se han entregado literalmente a empezar a beneficiar de verdad a las personas. Entonces, toma tiempo, toma práctica, puede que al principio nos salga bien o no, depende del karma de cada quien. Dime, Alma. Ah, quería preguntarte, Alex, si tomar el voto debe hacerse de manera oficial como ante una autoridad, por ejemplo, que tú eres nuestro maestro y yo te avise, Alex, ya decidí tomar el voto de Bodhisattva, o es como muy interno, o es un compromiso muy personal y empiezas a actuar este, como en consecuencia practicando el bodhicitta. Ujú. Pues si estuvieras en una comunidad budista como tradicional, normalmente hay como ceremonias, ¿no? Y digo tradicional porque pues aquí en Active Dharma no somos tal cual como una comunidad budista. ¿Por qué? Pues porque yo no soy un monje, porque no me considero un maestro Vajra, no soy alguien que se dedica a esto al 100%. Yo tengo otra profesión. Pero si estuvieras en una comunidad en donde sí hay un maestro que ha tomado no solo los votos del Bodhisattva, sino que es monje o es yogi, entonces ahí hay ceremonias en donde se hace eso, pero también lo puedes hacer aquí por tu cuenta y no es necesario que lo hagas frente a mí. Lo que sí hay que hacer es hacerlo ante el Buda, ante el Buda, el Dharma y la Sangha, o sea, ante las tres joyas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estábamos platicando Silvia y yo sobre el altar, ¿no? Y cómo el altar se vuelve un instrumento para tu práctica sea tántrica o no. Entonces, pues el altar es un buen elemento
para que uno tome el voto del Bodhisattva. Entonces lo que puedes hacer es poner tu altar con tu estatua o imagen del Buda. Este, Tradicionalmente primero tomas refugio en el Buda, en el Dharma y en el Sangha, y después de tomar refugio te comprometes, ¿no? Y hay varias formas de decirlo, ¿no? O sea, puede ser algo tan sencillo como me comprometo a liberar a todos los seres de samsara. Y tal, ¿no? Esa es como una forma. Hay otras, como liturgias, un poco más, poéticas que puedes usar y así, ¿no? Em, pero el chiste es que si hagas esta promesa, ¿no? Que sí la promesa es con el Buda y, bueno, el Dharma pues no es un ser, ¿no? Pero el Dharma es como la ley y la Sangha es la comunidad de bodhisattvas. O sea, tomas este voto ante el Buda y su comunidad de bodhisattvas, de seres iluminados, ¿no? De los seguidores del Buda que ya se iluminaron y ellos son testigos de este compromiso que estás tomando. Entonces, lo puedes hacer tú en tu casita sin ningún problema. Solo hay que invocar al Buda, tomar refugio en las tres joyas y después de tomar refugio haces el voto, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado es, si, o sea, una cosa es como hacer el voto y a lo mejor ahí tú te vuelves como un bodhisattva aspirante, o sea, que apenas vas a empezar a practicar, tienes la intención, el pensamiento ya surgió en ti, igual y ya tomaste este compromiso y, y lo que sigue es empezar a ejercer la práctica. Y ahí es cuando te vuelves como un bodhisattva eh, activo, por llamarlo de alguna forma, alguien que ya interactúa, ¿no? Con las personas y empieza a beneficiar. Y hay muchas formas en las que uno empieza a beneficiar, ¿no? O sea, cuando uno dice, me comprometo a beneficiar a todos los seres, pues dices, no manches, ¿por dónde empiezo? O sea, es inmenso esto, ¿no? Pero pues no tienes que desesperarte por querer salvar a todo el mundo ahorita, sino empiezas a beneficiar a las personas con las que interactúas. Entonces eso aplica en primer lugar tal vez con tu familia y tus seres queridos, porque son los que ves casi todos los días, y luego después sigues beneficiando a la gente con la que trabajas, y por supuesto que empiezas a beneficiar a la gente que no conoces. O sea, toda la gente que te topas en la calle. ¿Y cómo? ¿Cómo beneficias a toda la gente? Pues según lo que necesiten en ese momento. O sea, si alguien tal vez necesita ayuda para cruzar la calle, o si puedes ayudar con algo de dinero, o si puedes ayudar eh, a alguien que está sufriendo, a lo mejor un animalito, ¿no? Y tienes los medios para rescatarlo, o adoptar uno y darle una mejor vida. Todo eso es práctica de un bodhisattva, ¿no? Em, De hecho, de las prácticas más difíciles, en mi opinión, es, por ejemplo, el rescatar un animalito, ¿no? Ese es un trabajo pesado, porque, o sea, no nada más por gastos médicos que haya que cubrir, sino hay que tener mucha paciencia, hay que estar muy abierto a tener la como resiliencia para afrontar el dolor de un animal. O sea, normalmente cuando rescatas, pues no vienen bien, vienen lastimados o con enfermedades o con garrapatas o pulgas o enfermedades en la piel eh, o o muy graves, ¿no? Hay perritos o gatos que atropellaron y todavía se pueden salvar. Y entonces, todo eso es un trabajo fuertísimo porque te mueve mucho las emociones. Lloras bastante porque tienes el corazón abierto para salvar a otro ser. Entonces, mucha gente dice, no,
Yo no quiero beneficiar, yo no quiero ser compasivo, porque ser compasivo de verdad implicaría que me duela otro ser y no, yo no quiero. Entonces la mayoría de la gente prefiere no ser compasiva y no ser como un bodhisattva. Por eso digo que cuando le hablas a alguien del ideal del bodhisattva o de la bodhicitta, dicen, ah, ok, suena muy bonito, pero muchas gracias, ¿no? Porque lo que implica está cabrón. Entonces es así, digo, no tiene que ser un animal, puede ser una persona, puede ser que ayudes a otros seres, ¿no? En tu familia, amigos, eh, y luego dices, bueno, ok, sí, sí estoy dispuesto a ayudar, pero también surge la pregunta, ¿tienes la capacidad y los medios o la habilidad para ayudar a esta persona? Y en muchos casos no es así. Pues a lo mejor tenemos la intención, pero no tenemos tal vez la habilidad eh, psicológica para ayudar a alguien con sus problemas psicológicos. ¿Por qué? Pues porque no estudiamos psicología o porque tenemos todavía nuestro karma, ¿no? Que purificar y a veces por querer ayudar, pues estamos proyectando nuestras neurosis en los demás y los lastimamos más, ¿no? Entonces es bastante complicado y sofisticado esto de ser empático y poder realmente escuchar a otra persona y volverte como el sostén de alguien más. O sea, tú ya debes tener ciertas virtudes para poder ayudar a otras personas. Entonces, yo normalmente digo, primero domina el Hinayana. El Hinayana es Theravada, sendero octuple. Se le llama Hinayana también, ¿no? Y después de que domines el sendero octuple, métete al Mahayana. Es lo que normalmente yo digo, pero no es ley. Y de hecho, si tú te metes al budismo tibetano, ahí no te preguntan. O sea, ahí es Mahayana desde que entras, ¿no? Y ahí, pues es una chamba pesada, pero es muy benéfica para ti mismo y para los demás, obviamente. O sea, te tienes que poner las pilas para volverte paciente, para volverte comprensivo, para volverte alguien que no está pensando nada más en su propio beneficio, sino también está pensando en los demás. O sea, no es requisito que te avientes el Theravada primero y o sea, que lo domines, ¿no? O sea, no te tienes que volver un arhat para después volverte un bodhisattva. Desde ahorita puedes empezar ese entrenamiento. Yo en Active Dharma, cuando hablamos de intención correcta, acuérdense que yo le enseño de forma dual, es decir, cultivamos la intención del sendero octuple y la intención del bodhisattva, las dos. Yo no les voy a decir que a fuerzas tienen que estar las dos, pero sí les pido que lo cultiven, si pueden, y es abandonar tus hábitos nocivos, esa es la del sendero octuple. Y en segundo lugar, beneficiar a todos los seres, que es la Mahayana. Para mí las dos son muy importantes y las puedes empezar a cultivar desde ahorita, las dos. De hecho, si tienes el valor, empieza ya. ¿Por qué? Por los beneficios que estoy diciendo. Porque rompe con tu egocentrismo, porque le da un golpe duro a las tendencias narcisistas, porque te expone a otras personas, te enseña a sentir a otras personas, a ser empático de verdad, a escuchar de verdad. ¿Cómo vas a ayudar a alguien si no lo escuchas primero? Entonces hay que escuchar, y aunque estemos hablando de animalitos, es igual. Hay que aprender a escuchar a los animalitos. Aunque no hablen, no quiere decir que no se estén comunicando. Entonces hay que aprender a escuchar sus expresiones, cómo se mueven, qué te quieren decir, ¿no? Cuando se te quedan viendo de alguna forma, eso es una empatía, es un sexto sentido que tienes que desarrollar
y lo desarrollas con animalitos, con personas, con cualquier ser que se te cruce. Y ya que sabes escuchar, entonces pues ya sabes qué puedes hacer para beneficiar y ayudar, o qué consejo dar, ¿no? Entonces, si desde ahorita dices, bueno, me voy a comprometer a beneficiar a todos los seres, eh, estás entrando ya a como una práctica avanzada, pero al mismo tiempo que no es nada más para avanzados, es para cualquier persona. Y luego, la otra razón por la cual yo le digo a la gente que aspiren a volverse bodhisattvas ya, si pueden, es porque al mundo le urgen los bodhisattvas. Al mundo le urge que haya más personas que se preocupen por el beneficio de todos los seres. Para los que han estado conmigo en otros cursos, me habrán escuchado decir que en Active Dharma em, nos enfocamos en practicar el Buda Dharma de forma heroica. Y esa palabra la utilizo, por un lado, para referirme al hecho de hacer algo que nos da miedo, algo que la gente normalmente no quiere hacer. O sea, el heroísmo comienza cuando estás dispuesto a dejar de ser nocivo. Y es heroico eso porque cuesta mucho trabajo abandonar tus hábitos nocivos. Dejar de ser una mierda de persona cuando llevas toda tu vida siendo una mierda, cuesta mucho trabajo. Dejar tus adicciones, dejar tus hábitos compulsivos, tus hábitos nocivos, dejar de ser soberbio, codependiente, sumiso, arrogante, todos tus miedos, todos tus actos agresivos, hacerlos a un lado requiere mucho valor porque tú has sido así, de esa forma. Entonces, dejar de ser así es como si te murieras y volvieras a renacer. Entonces, es heroico dejar de ser nocivo. Pero también uso la palabra heroico para referirme al hecho de volverte bodhisattva. Porque ser un bodhisattva es ser como un héroe. Estás ayudando. Estás dispuesto a ayudar a alguien más, a llegar, a abrir tu corazón, sentir el dolor de alguien más y decir, va, cabrón, yo te echo la mano, vente. Sí, pues sí, sí duele mucho. Y sí, sí me canso mucho de sentir tu dolor, pero no importa, no importa. Vamos a salir del hoyo, los dos juntos. Apóyate en mí. Sí, yo te voy a escuchar y en la medida de mis capacidades te voy a dar consejos o claridad si es que puedo, si es que tengo la sabiduría y si no lo tengo, pues buscamos a alguien más, pero yo te ayudo. Estoy aquí para ti, porque yo sé lo que es sufrir y yo sé que tú estás sufriendo como perro en este instante, entonces te voy a ayudar porque no quiero que sigas en el infierno así, con esta actitud, ¿no? Ese es el heroísmo de un bodhisattva, es así como, no pasa nada, vente, en lugar de, ay, mejor, luego ayudo, ¿no? Ahorita no tengo ganas, no puedo, no me siento lo suficientemente, capacitado para ayudar a alguien, ¿no? Así como todo tímido. Y entonces, bodhicitta y el ser bodhisattva es como decir, al diablo con tu miedo a ayudar, al diablo con tu selectividad, con tu exclusividad de quién ayudas. No. O sea, nada de eso es la perspectiva de un bodhisattva. Si tienes esa perspectiva de que eres selectivo, entonces estás siendo como alguien con preferencias, con apegos todavía. Entonces estás incluso traicionando el sendero óptuple, porque hay apegos ahí sutiles, es como nada más me voy a ayudar a mí,
y nada más voy a ayudar a mi familia. Y eso es apego, ¿no? Aunque no estés todavía en el budismo mahayana, con el solo hecho de tener esa preferencia nada más propia, pues ya estás como que bloqueando todo el sendero óctuple. Entonces el Mahayana viene a corregir todavía más tu sendero óctuple porque te dice, deja de ser selectivo en la compasión. O sea, si vas a abandonar hábitos nocivos, que sea así para que tú dejes de sufrir, pero también para que puedas volverte alguien que ayude a otros a abandonar sus hábitos nocivos, o volverte el sostén, o volverte la luz, el, como dice Shantideva, volverte la cama para el que necesita descanso, o volverte el sirviente para el que necesita un sirviente, que hay gente que no puede hacer lo que necesita para vivir, entonces necesita ayuda, ¿no? Como la de un enfermero, o sea, un bodhisattva es como ser un enfermero, estás ahí para ayudar a la gente que no puede ayudarse a sí misma. Entonces es súper heroico. ¿Y no creen que hace falta eso en el mundo? O sea, más héroes, más heroínas, más gente que tenga los huevos para realmente involucrarse en la problemática, ¿no? Entonces, uno empieza a dejar de ser parte del problema cuando empiezas a practicar el sendero óctuple. Pero además de dejar de ser parte del problema mediante el abandono de los hábitos nocivos, uno deja de ser parte del problema cuando te vuelves alguien que beneficia. Porque si nada más estás dispuesto a ayudarte a ti mismo y nada más, o a tus seres queridos y tu familia y nada más, en mi opinión, esa es una solución a medias para este problema en el que nos encontramos, ¿no? Que es la sociedad, samsara, el mundo, ¿no? En el que vivimos. Entonces, para volverse parte de la solución al 100%, falta este otro elemento que es ser un bodhisattva, ¿sí? Entonces, si se fijan, ser un bodhisattva ya no es así como, ay, vamos a ser súper bondadosos y como Quan Yin y como Maitreya, así todos bonitos y felices, ¿no? Sino es algo bien intenso, ¿no? Bien real, bien auténtico, bien sincero, diría yo, bien honesto, porque urge ser sinceros y honestos, auténticos, tener una presencia auténtica. Si estoy aquí, ¿por qué chingados no voy a resolver o contribuir a resolver? ¿Por qué no? Si formo parte de esta comunidad, de este mundo. Pero si estoy a medias, o sea, nada más me ayudo a mí, entonces no estoy tan presente aquí. Estoy medio fragmentado de esta realidad, ¿no? Entonces, pues, eso es ser un bodhisattva y eso es tener bodhicitta, así como se los estoy explicando ahorita. Y comenzar a beneficiar es el inicio del sendero del bodhisattva. En las siguientes sesiones vamos a hablar de prácticas específicas que un bodhisattva ejerce que se refieren a las perfecciones trascendentales. Y son perfecciones porque es posible lograr estas virtudes de una forma perfecta, aún con este cuerpo imperfecto, con esta mente imperfecta. O sea, se puede lograr con el entrenamiento del budismo mahayana.
Dime, Silvia. Este, regresando un poquito a practicar para ser bodhisattva, de qué tanto tú puedes sacrificarte para ayudar a alguien. O sea, ya le prestaste tu ayuda, pero no la quieres recibir. ¿Qué haces? ¿Te apartas? ¿Sigues intentándolo o qué puedes hacer? Depende mucho de la circunstancia de la que estés hablando, ¿no? En algunos casos, pues, si ves que alguien no recibe ayuda, no quiere cambiar y así, pues lo recomendable es que ya no continúes porque es muy desgastante e incluso hasta contraproducente, ¿no? O sea, que estés ahí insistiendo en que la persona, este, mejore, cambie o esté dispuesta a trabajar sus defectos o problemas, ¿no? En otros casos no te puedes ir, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de tu hijo o de tu papá o de tu mamá o tu esposo, alguien que está ahí, pues a lo mejor no te puedes ir porque es alguien de tu familia de por vida. Entonces, en ese sentido, mm, lo que haces es, pues, buscar ayuda externa. O sea, no es algo que a lo mejor ya está en tus manos, ¿no? Sino que buscas como ayuda tal vez profesional o los medios más allá de tus capacidades para tratar de encontrar otro camino. Se trata de encontrar estrategias nuevas, de ser creativos, ¿no? Entonces ese es el caso de cuando no puedes abandonar, ¿no? Y en otros casos, no se trata de que encuentres la forma correcta como para que la persona se deje ayudar o quiera mejorar, sino que simplemente se trata de acompañar, ¿no? O sea, hay personas que están pasando por un proceso doloroso, por un proceso enfermo o un proceso demasiado complicado y pues no hay poder humano que los mueva, ¿no? Y en el Inter uno está presente y ayuda, ¿no? Eh, Te puedo hablar a lo mejor de mi caso, ¿no? Cuando yo estaba muy metido, pues no solamente en adicciones, sino con una depresión muy, muy severa, o sea, estaba presente mi mamá, ¿no? En su momento estaban algunos amigos muy queridos, ¿no? Y a lo mejor, pues ellos no podían resolver mi problema, ¿no? Porque pues yo estaba muy atorado, ¿no? En la depresión o algo así, pero me acompañaban y me escuchaban y eso era suficiente para que yo pudiera sostenerme y eventualmente decir, necesito ayuda profesional y a lo mejor busqué un psicólogo en ese momento o un psiquiatra, ¿no? Entonces yo ya pude como que abrirme a ayuda y y esa ayuda ni siquiera provino de mi familia, de mis seres queridos, sino alguien externo con esas capacidades, ¿no? Como el psicólogo, o en el caso de las adicciones, pues el grupo, ¿no? El grupo de autoayuda, o el padrino, ¿no? De doble A. O sea, gente externa a mi familia fue la que me pudo ayudar, porque tenían esas herramientas y la capacidad de hacerlo, pero las personas que me acompañaron, que estaban ahí porque eran familia o eran amigos muy cercanos, me ayudaron con la compañía, ¿no? Y en otros casos también, em, no fue mi ejemplo, pero sí, sí hay veces que yo tengo amigos y les digo, mira, ¿sabes qué? Si tú quieres dejar de sufrir, tienes que ir a buscar ayuda por acá. Tienes que ir a hablar con un psicólogo, tienes que ir a hablar con tu jefe y contar esa circunstancia, tienes que ir con un psiquiatra y que te hagan un diagnóstico y que recibas tratamiento, o tienes que ir a doble a un grupo de autoayuda, o vete a hablar con tu lama, ¿no? O sea, les digo, ve y busca, haz ese trabajo. O sea, yo no me quedo ahí para resolver, porque sé que no es mi lugar,
porque yo no tengo la capacidad, sino que es algo que ellos tienen que hacer con la persona correcta. Entonces, en ese sentido, mm, pues es cuestión nada más de decir, haz esto, ¿no? Y si lo hacen o no, ya es su problema, ya es su bronca. Pero si es te digo, un familiar, puedes estar ahí, puedes acompañar, puedes sugerir, ¿no? Pero en muchos casos la ayuda viene de otro lado. Muy ¿Me bien, sí, explico? gracias. Y aún así, perdón, además de todo esto que te digo, hay otras circunstancias que ni siquiera hemos platicado o vislumbrado ahorita en esta sesión, que seguramente tienen otra forma de solucionarse, ¿no? Con esto quiero decir que la forma de ejercer bodhicitta o de ser un bodhisattva, pues no hay una fórmula, depende mucho de las circunstancias. Y hay que ser muy creativos, hay que pensarle, hay que buscar estrategias. Lo importante más bien es como tener siempre ese fuego, esa motivación de decir, vamos a buscarle, 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 buscarle. Es eso. El bodhisattva es el que dice, ok, no funcionó, buscamos otra forma. Y continúo, ¿no? Buscando la solución. ¿Ok? Em, Male, Alma, ¿alguna duda, comentario? Bueno, yo que quería comentar, ay, perdón, Male, Adelante, adelante. gracias. Yo quería comentar que sí he leído casos, por ejemplo, de empresarios millonarios que se Ujú, sentían vacíos a pesar de que tenían todo y empezaron a ayudar a la gente y se sintieron más felices. Entonces, ujú, pienso de estos beneficios de los que hablas, que ayudar a otros, pues el primer tema es que te sientes más feliz y, claro, ajá, entonces, alguna vez entrevistamos a Tania, una jefa y yo, a a, al, ¿cómo se llama? Antonio Karam de Casa Tíbet, y él decía que Católica, sí, que había que ser bondadosos aunque sea por conveniencia, ¿no? Porque eso, ujú, además de ayudar a los otros, te generaba a ti, te redituaba beneficios. Entonces, ujú, me parece padre esa parte, no la discuto, ujú, creo que sí he leído casos en los que se puede comprobar estos beneficios, aunque estas personas pues no hayan estudiado el Dharma o se hayan acercado o no sepan qué es un bodhisattva, ¿no? Entonces, lo que dices es cierto, Alex, que cualquiera puede ujú. empezar, ¿no? Eso es inspirador y motivador. Ayudar tiene algo. O sea, cuando lo haces de corazón, de verdad, hay algo en eso que hace que el mundo y la vida se vea con ojos muy diferentes, como que hace algo por tu propia salud. Tu energía cambia muchísimo, pero tiene que estar presente esta bondad, tiene que estar presente esta buena voluntad. La primera vez que yo sentí eso fue cuando fui a AA y que les conté a la gente, pues soy nuevo y necesito ayuda con mi alcoholismo. Y bueno, la gente que estaba ahí cuando supieron eso, o sea, se volcaron hacia mí. Fue así como, güey, estamos aquí para ti. Y no fue falso en ningún momento. Eso me impactó muchísimo. Yo nunca había sentido eso de alguien así extraño, o sea, de alguien que no me conociera. Lo sentía de mi familia, de mi mamá, de mi papá, o sea, que se preocupaban por mí, ¿no? Pero pues ellos son mi mamá y mi papá, me conocían de toda la vida. Pero cuando fue un grupo y había gente ahí que estaba ahí con toda la intención de ayudarme, sin saber siquiera cómo me llamaba o de dónde venía, lo sentí y me movió mucho. Me conmovió mucho. Dije, no puedo creer que existan personas que sí sean buenas. No, no lo podía creer, ¿no? Y después dije, yo quiero ser así. Yo quiero estar aquí por si alguien necesita ayuda.
Es así, como, ¿para qué no necesitas una razón para ser buena persona? No necesitas una buena razón. Es eso. Sélo y ya, y vas a encontrar muchos beneficios, ¿no? Ahora, en el entrenamiento Mahayana, este es un requisito para la iluminación, el cultivo de bodhicitta y el sendero del bodhisattva, ¿no? Eso es algo así que, si tú quieres aspirar a la budeidad, tienes que cultivar estas fuerzas, ¿no? Y con gusto, ¿no? Es eso. Bueno, pues entonces nos vemos la siguiente semana Ah, para es que creo empezar. que Male quería decir algo. Ah, Yo, sí, sí, perdón. Sí, cierto. No, 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 no era, era nada más, no, reforzar, porque estaba, me quedé pensando en la cuestión de los niveles de dificultad para ayudar, ¿no? Ujú, Que uno puede pensar en que, puede pensar que la gente que está más cercana a uno eh, le representa menos esfuerzo para ayudar, pero a veces no, a veces también, a veces también es difícil, incluso aunque sea la gente que ves todos los días. Eh, sí, y, y bueno, definitivamente esta cuestión de darse cuenta de que ayudar lo cambia a uno es, o sea, es absolutamente cierta y se, se motivan cosas como mágicas casi, ¿no? sí. Tiene efectos esotéricos esto, por Sí, sí, supuesto. Sí sí, pasan cosas. Y dices, ¿qué onda, no? Y todo es porque cambia algo dentro de ti. sí, totalmente, sí. Eso es muy notorio, te digo, cuando vas a un grupo de autoayuda, ya sea de AA, de NA o de Al-Anon o de Neuróticos Anónimos, em, está muy presente eso. O sea, llegas y si te quedas, o sea, si te funciona, porque hay veces que no, hay grupos que no son muy buenos, si te funciona, es muy impactante cómo empiezan a cambiar cosas en tu vida que aparentemente no tienen nada que ver con el grupo, con esta actitud de ayudar, con esta actitud de servicio, pero es porque es esotérico. O sea, algo cambia en tu mente que empieza a afectar tu realidad externa, ¿no? Y hay otra cosa que quería decir también, muy importante, que seguramente lo vamos a hablar otra vez más adelante, ¿no? Que es cuando se trata de ayudar, que en este caso, pues, podemos pensar en términos de compasión, es decir, que dices, la compasión es el deseo de que la otra persona deje de sufrir. Em, Muchas veces esta compasión no necesariamente tiene que ser em, toda bonita y toda feliz o con este color de rosa. Sí, en muchos casos así es, porque la gente sana más cuando hay esa bondad casi como maternal, ¿no? Pero en otros casos, la compasión es también firme, puede ser compasión incluso hasta colérica, le llaman en el budismo tibetano. ¿Y a qué me refiero? Pues cuando la persona que queremos ayudar es muy nociva, lo más compasivo que se puede hacer ahí es marcar límites muy firmes. Y esto de marcar límites puede ser que llegues y le digas, no, no voy a permitir que sigas haciéndome daño. O puede ser, hasta aquí llegó esto, yo ya me voy. Te lo pedí de muchas formas, no cambiaste, ya me voy. Marcas un límite, marcas distancia, ¿no? O la otra es, que digas, o cambias o hay consecuencias. Y que se cumplan esas consecuencias. Y esto es fácil verlo incluso cuando un padre de familia llega con los hijos y les dices, a ver, si no recoges tu cuarto, entonces no va a pasar esto. Estas son las consecuencias.
no recogió el desorden del cuarto, se cumplen las consecuencias. Por más que llore, por más que aparentemente esté sufriendo el hijo o la hija, el hecho de que vea las consecuencias de sus actos es 10.000 veces más benéfico porque entonces puede entender que sus actos tienen consecuencias. Y si no actúas bien, entonces no vas a obtener lo que quieres, ¿no? Eso lo llevas a muchos otros niveles. O sea, puedes marcar límites en tu relación con tus hijos, en tu relación con tu pareja, en tu relación con tus padres, con familiares, en el trabajo, con amigos. Hay que marcarse límite. Cuando la otra persona simplemente no está dispuesta a cambiar su forma de ser, ¿no? Sus hábitos nocivos. O incluso hasta en casos graves, otra vez regreso al ejemplo de adicciones, ¿no? Marcar límite o compasión así tajante y firme es simplemente decir, a ver, tienes aquí esto, o entras a recuperación o se acabó. Se acabaron toda la ayuda, se acabó a lo mejor la posada o X. El punto es que haya consecuencias tangibles, ¿no? Y esto obviamente no se hace con ánimos de pelear ni con ánimos de vengarse uno. Es simplemente un ejercicio de compasión firme, compasión asertiva, en donde uno deja activamente de ser parte de la enfermedad de otro. Entonces eso pasa bastante en muchos casos y es algo que yo recomiendo ampliamente, el ejercicio de la asertividad y de la compasión asertiva. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Muy claro. Sí, a mí Sí, sí, muchas gracias. Muy bien, sí. Bueno, pues entonces nos vemos ahora sí en la siguiente sesión para empezar con la primera perfección trascendental que es, ya no me acuerdo, del orden. Generosidad. Vamos a hablar de generosidad en la siguiente clase. Muchas muy gracias. bien. Ok. Al contrario, gracias. Que Gracias. Muchas descansen. gracias. Un Saludos a abrazo Bye. todos. a todos. Bye. Bye.